Buen día, profesora y compañeros. A continuación hago el video de la integración de las tres lecturas. En el primer punto nos dice cuáles son las ideas o conceptos comunes y las diferencias más puntuales. Entre los conceptos comunes, en la primera lectura como exploración, nos dice, en el intercambio de ideas el estudiante se verá llevado a comparar sus reacciones con las de otros compañeros y con las del maestro. Es importante que el estudiante compare sus reacciones frente a la lectura, ya que el estudiante puede tener una conclusión errada. Bueno, digamos no errada, sino tengo una posición frente a la lectura y es necesario que escuche a los demás compañeros y al profesor para ver si llegaron a la misma conclusión respecto a la lectura. En la segunda lectura del lector como modelo nos dice, el lector es parte fundamental de la actualización del texto. Muchas veces tenemos un texto y le damos la interpretación que no es. Es necesario que investiguemos y no nos quedemos con la duda, ya que a medida que va transcurriendo la lectura, estas partes vacías nos van a acarrear problemas en cuanto a la comprensión de la misma. En la tercera lectura sobre la lectura, Nietzsche rechaza toda la concepción naturalista o instrumentalista de la lectura. Leer no es recibir, consumir, adquirir, leer es trabajar. Muchas veces somos perezosos en cuanto a la interpretación. Le damos una interpretación vaga según nuestras experiencias o conceptos y no vamos más allá de la lectura. En los anteriores tres conceptos nos muestran que si el lector no tiene una participación activa hacia la lectura se volverá incomprensible y seguramente aburrida la misma. En cuanto a las diferencias puntuales, en la primera lectura la literatura como exploración, la experiencia pasada y sus preocupaciones actuales pueden condicionar activamente su respuesta primaria. Debido a los estados de ánimo, a las situaciones que hemos pasado, le damos una interpretación a la lectura. Es necesario que nos quitemos el peso emocional y le demos a la lectura realmente la comprensión que busca en nosotros como lectores. En la segunda lectura del lector como modelo, cuando el autor escribe un texto pretende que el lector actualice el mismo con su capacidad intelectual. Cuando el autor se refiere a juegos de mesa, el lector debe saber a qué se está refiriendo. No es necesario que el autor nos describa los juegos de mesa como Monopoly, parques. Hay frases que deben llevar al lector a descifrarlas por sí solo y no es necesario escribirlas por completo. En la tercera lectura sobre la lectura, a medida que vamos leyendo debemos ir construyendo un código. Y ese código es interpretar lo que estamos leyendo, es producir el código que el texto impone. Muchas veces creemos nomás por el título que es lo que trata la obra. Si la obra dice Drácula, el peor asesino, ya creemos que es una obra oscura, que va a dar miedo, y realmente puede ser una obra satírica, chistosa. Entonces no debemos concluir sin antes leer. En esta tercera lectura hay una frase de Valery: no hay obras fáciles, no hay autores fáciles, lo que hay son lectores fáciles. Entonces le damos la facilidad a la lectura por no indagar más en ella.
¿Qué es el texto? ¿Cuál es el papel del escritor y el lector? ¿Qué es el texto? La literatura como exploración en la primera lectura. El texto es un escrito donde se relatan historias, hechos, acontecimientos de una o varias personas, bien sean reales o ficticias, con el fin de transmitir un mensaje o enseñanza. Básicamente en los cuentos nos brindan enseñanzas, moralejas, que debemos, pues que nos ayudan a comprender cuando niños el sentido de la vida y las complicaciones que ella trae. En la segunda lectura, el lector como modelo nos dice: el texto representa una cadena de artificios expresivos que el destinatario deberá ir actualizando. Un texto se distingue de otros por su mayor complejidad. Esta complejidad son los espacios en blanco que el lector debe rellenar. Como lo dije anteriormente, debemos rellenar esos espacios en blanco y no dejarlos, porque a medida que los vamos dejando se incrementan y la lectura se va a hacer incomprensible a medida que la vamos leyendo. En la tercera lectura nos dice: cada texto tiene su propio código, así como cada lector puede sacar de la misma lectura un código diferente. Puede que un lector le saque el final a un texto amoroso y el otro trágico, como Romeo y Julieta. Depende del código que le saquemos y en el contexto en el que lo leamos. ¿Cuál es el papel del escritor de acuerdo a cada una de las tres lecturas vistas? En la primera lectura, la literatura como exploración, el escritor pretende dejar un mensaje o enseñanza a través de personajes reales o ficticios. Nos mostraban como Robin Hood o el Principito. Pues la enseñanza pues depende del texto, nos deja una enseñanza o moraleja. En la segunda, el lector como modelo, el escritor busca su tipo de lector, es decir, describe para un público específico, bien sean lecturas científicas o históricas. En este lector modelo, el escritor busca su lector, busca su género. Entonces escribe temas científicos, temas históricos, y pues el lector ya está acostumbrado a estos temas, entonces va a ser mucho más fácil tanto para el escritor, para el lector, comprender la obra. En la tercera, el escritor debe ser consciente que su escrito debe perdurar por mucho tiempo y que debe ser capaz de llegar a la fibra del lector tanto hoy como pasados 10 o 20 años. No es lo mismo escribir y dejar de lado las pasiones cuando ocurrió el Bogotazo que leerlo y escribirlo hoy en día. En el ejemplo no es lo mismo, podríamos escribir lo mismo ahorita en el conflicto que estamos viendo con Venezuela. Si lo leemos mañana lo vamos a leer álgidamente porque está pasando hoy mismo. Si lo vamos a leer 10 años después no va a tener la misma repercusión. Es ahí donde el escritor debe buscar la manera de que el lector se interese por la lectura y no generar pasiones. ¿Cuál es el papel del lector de acuerdo a cada una de las tres lecturas vistas? La literatura como exploración. El lector debe concentrarse en el texto y no dejarse llevar por las emociones o situaciones que va viviendo en ese momento. Estas situaciones podrían alterar el punto de vista de la lectura. Entonces es de suma importancia que el lector se despeje de esas emociones y sentimientos que tiene en ese momento. En la lectura, el lector como modelo debe actualizar su enciclopedia para poder comprender el uso del verbo.
Si damos saltos por cada palabra o frase desconocida y no tratamos